Buenas noches, jóvenes. Vamos a Buenas noches, doctor. hacer el tema de glucocorticoides, que eso forma parte de los fármacos, digamos, contra alergia y los antiinflamatorios, ¿no? Para luego ya mañana continuar con los dos seminarios pendientes y esta semana, mejor dicho, y lo que es AINES, ¿no? Manejo del dolor y la inflamación. He revisado algunos exámenes, hay notas altas, hay 18, 16, cosa que eso indica que el examen ha estado fácil. Porque si fuera un examen imposible o muy difícil, no hubiera notas tan altas, ¿no? Hay 18 y 16 varios. Como también hay cero ceros, por si acaso, hay cero unos, cero dos, pero esa distancia en alto quiere decir que simplemente no han estudiado. Porque si el examen fuera imposible o fuera un examen tan difícil, no llegaran ni a 14. Pero si hay 18, 16, el examen está fácil. De las clases, de las clases. Todo lo que complementado con el libro, lo he dicho en las clases. Pero si no, pues, si es que prestan atención, pues no, si es que le toman la importancia del curso, porque si esperan hasta el final, que el curso, que esperamos un día antes para estudiar farmacología, o me esperas en un repaso, de nada sirve, porque es lo que posiblemente estén esperanzando. Tú vas a dar repaso, entonces no estudio y voy a ver qué viene, a ver si latino. Y es más, otra cosa, han sido dos exámenes diferentes, por si acaso. Veo que por ejemplo, en una les he pedido que me digan qué es la respuesta margen terapéutico, ¿no? Esa era la respuesta uno. Y en la otra alternativa era, el otro examen decía que tenía que colocar el aminoácido de donde se forman las catecolaminas, que la respuesta es tirosina. Y varios me han respondido, en esa pregunta, el aminoácido que forma catecolaminas me han respondido margen terapéutico. Y en la otra fila lo contrario, donde la respuesta era margen terapéutico, me han escrito tirosina, que han pensado que el examen era igual y se han copiado el compañero. Y otra cosa que me cansaba de decirles, no es lo mismo margen terapéutico o ventana terapéutica que índice terapéutico. El margen terapéutico y la ventana terapéutica son parámetros farmacocinéticos y el índice es un parámetro farmacodinámico. Es una división, yo les he explicado. El margen terapéutico o ventana terapéutica es una resta entre la concentración mínima tóxica menos la concentración mínima eficaz. Es una diferencia. Y el índice terapéutico es una división, no es lo mismo. Pero muchos me han escrito eso. La toxina botulínica está en un cuadrito, inhibe la secreción o liberación de acetilcolina, nada más. Esa era la respuesta. Y en lo de ¿cuándo es un simpático mimético intrínseco? Que es beta 2 agonista. Esa nada más era la respuesta. Y así quería me ponían beta uno antagonista y beta 2, pero la respuesta correcta era beta 2 agonista. Esa era la respuesta. O sea, así de simple estaba el examen. Y me cansaba de decirlo, ¿sabes? Porque eso se los he dicho en clase. En los videos, presencialmente, se los he dicho. Les he dicho, les he explicado. Bueno, fuera, me hubiera quedado callado y no les explicaba. Dijo, no, sabía, no hace clase. No, les he explicado. Que no me hayan querido escuchar y ya. Pues cuando me dice, doctor, diga las fijas, todo el tiempo les digo las fijas en la clase, que no me escuchen es diferente. Les pongo en una fila antagonista alfa uno, samsulosina. Y en la otra fila he puesto antagonista alfa 2, yoimbina. No han sido iguales los exámenes, por si acaso. Y dale en los ejercicios. Esos exámenes, esas preguntas de las dos primeras que he puesto, siempre las repito, solamente cambio los números. En una hora voy a disponer 60 y otra voy a disponer 40. Y he puesto miligramos y mililitros. La respuesta es en miligramos, pues joven. Bueno, marca mililitros. Pero bueno, ya a partir de mañana les entregaré los exámenes de las secciones que corresponden y así todas las semanas para que revisen y vean, ¿no? Pero como digo, déjenme felicitar a los alumnos que están con notas bastante altas, que eso me da, digamos, un poco de tranquilidad porque me da a entender que mi examen no ha estado difícil. Si hay 18, 16, el examen está fácil. Si no, no hubiera nota tan alta. 18, hay varios, hay varios. Eso quiere decir que el examen ha estado fácil. ¿Vale? Estado fácil.
Bueno, muy bien. Volviendo al tema, hablaremos de la parte, como le dije, aquí, la primera parte es antihistamínica, que es lo que van a exponer. Pero como le dije, tenía que adelantar un tema para que nos dé tiempo, si no, no nos íbamos a dar tiempo. Entonces vamos a hablar de la primera parte de las corticoides. Y aquí, jóvenes, nuevamente volvemos a tomar el punto de lo que es fisiología. La fisiología es importantísima. La fisiología es importantísima. Porque acá vamos a hablar de fisiología de la parte endocrinológica, endocrino. El eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es algo que ustedes tienen que saber al revés y al derecho, que lo han llevado en estructura y función. Entonces, esto primero, para empezar, histología. Glándulas suprarrenales, que se dividen en dos grandes grupos, corteza y médula. Pregunta que he hecho en examen. Receptores que se encuentran en las células enterocromafines de la médula suprarrenal que se activan con la acetilcolina. Ah, me han puesto alfa uno, beta uno, alfa 2. ¿Acaso los receptores alfa se activan con la acetilcolina? ¿Acaso los receptores beta se activan con la acetilcolina? La respuesta era o nicotínicos o muscarínicos. ¿Cuál de los dos son? Nicotínicos, pues. Nicotínicos es la respuesta. Si usted me ha puesto nicotínicos solo o nicotínicos neuronales, como gusta. Pero la respuesta era nicotínicos. El que me ha puesto nicotínicos y muscarínicos, la respuesta no vale, porque me ha puesto a ver cuál latina. No es así tampoco. Y el que me ha puesto alfa beta, peor todavía. Les he pedido algo que les he repetido incansablemente en clase. Díganme las enzimas que degradan a la acetilcolina. Fila A, acetilcolinesterasa y butidilcolinesterasa o pseudocolinesterasa. La pregunta es enzimas. Así que la respuesta correcta son las dos. Si me han puesto una, la respuesta no vale. Son dos. Que me he cansado de decirles. Ni siquiera decir que no, no, el doctor nunca nos ha dicho, no, les he dicho, está en las diapositivas. Y la otra, enzimas que degradan a las catecolaminas, MAO y COMT. Así nada más, no necesito que me pongan monoamina oxidasa o catecolato metilterfeno. MAO y COMT, nada más. Esa es la respuesta. Y se los he dicho en clase, todos, en las 7 secciones. Si no me han hecho caso, no tengo la culpa. Mira, con ahí nomás son 5 puntos regalados y ganados, pero no me hacen caso. Entonces, como le decía, las glándulas suprarrenales se dividen en dos, corteza y médula suprarrenal. La médula suprarrenal forma parte del sistema simpático, que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero la corteza suprarrenal es la que forma la parte del sistema endocrinológico, de lo que manejo de los que son los corticoides, los corticosteroides, ¿no? Los glucocorticoides, mineralocorticoides y los esteroides sexuales. Entonces, esta corteza suprarrenal se va a dividir en tres partes, que tenemos la zona glomerular, ¿no? La zona fascicular y la zona reticular. Estos los enseñan en estudio de función. Es más, desde el colegio lo sabemos. Entonces, la zona glomerular que va a producir lo que son los mineralocorticoides. ¿Y cuál es el principal mineralocorticoide? O podemos decir que es el único que nosotros hablamos, es la aldosterona. Y esta aldosterona va a ser, digamos, activada o controlada por la angiotensina 2, por la volemia y por los niveles de potasio. La zona fascicular, en cambio, va a producir o a secretar glucocorticoides. Aquí tenemos el cortisol, la cortisona, corticosterona. El principal es el cortisol, es el principal glucocorticoide. Y este sí es controlado por la ACTH, la hormona llamada adrenocorticotropa. ¿Quién la produce? La hipófisis. Y la zona reticular formada por esteroides sexuales desde el punto de vista andrógenos como la androstenediona. ¿Quién lo controla? También la ACTH. Y pues la médula que ya hemos estudiado la semana pasada, que son catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina. Muy bien, ¿no? Qué fácil. La farmacología, jóvenes, es fácil, pero tienen que entender, tienen que saber la fisiología. Si no, se les va a hacer muy difícil. Ahí, como pueden ver, el cerebro, el hipotálamo, la hipófisis,
¿no? Y la corteza suprarrenal. Entonces aquí podemos hablar del eje hipotálamo, hipófiso adrenal. Entonces, el hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de corticotropa o factor liberador de corticotropa, que va a estimular a la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, la adenohipófisis, a producir lo que es la ACTH. Y esta ACTH, sus receptores de la ACTH se encuentran en la corteza suprarrenal, sobre todo en la zona fascicular y reticular, que es la encargada de controlar la producción de cortisol, que es la zona sobre todo fascicular. Entonces, la zona fascicular va a producir cortisol. Entonces, este cortisol, una vez que aumenta bastante en la sangre, inhibe la liberación de CRH y STH, que se llama feedback negativo. Y esto ya lo sabe. Para controlar o autorregular, digamos, la liberación de STH, la liberación de cortisol. Y así se controla. Entonces, podemos hablar. Situaciones que van a inhibir la liberación de cortisol, el mismo cortisol, los opioides, la somatostatina, y factores que van a liberar el cortisol, van a estimular la liberación. Recordad, chicos, eh, que el cortisol es una hormona de estrés. Cuando una persona está en estrés, por ejemplo, no solamente, igualito que la catecolamina, se libera el cortisol y se libera catecolamina. Son hormonas catabólicas. ¿Qué quiere decir catabólicas? Que van a coger moléculas grandes y degradar las moléculas pequeñas. ¿Y cuál es la finalidad? Producir glucosa en la sangre, y sabemos que la glucosa, ¿qué es? Es el sustrato de energía. Una persona está en un estrés, necesita energía. Y para tener energía necesita glucosa en la sangre. Un susto, una preocupación, el estrés que ustedes mismos lo ocasionan. Doctor, pero ¿cómo lo ocasionan? Dejan para el final. Dejan para el final. O muchas veces dicen, no, yo también tengo derecho a relajarme. Se relajan un día, pero se estresan toda la semana. ¿Por qué? Por no saber distribuir los tiempos y dejar al final. Entonces, la vigilia, el mantenerse despiertos, el estrés, todo eso aumenta la liberación de cortisol. Son hormonas catabólicas. Por eso es que un deportista, por ejemplo, un deportista profesional, el cortisol es súper enemigo. Deportista, antes de ir a una actividad deportiva, tiene que estar tranquilo, relajado. Por ejemplo, usted dice, no, yo salgo un fin de semana a divertirme para relajarme. Y a eso le llama relajarse, amanecerse bailando y tomando y al día siguiente con una resaca de los mil demonios. Más estrés, más liberación de cortisol. Y al día siguiente, uy, el lunes tengo examen y sin ponerse a estudiar, más liberación de cortisol. Hormonas catabólicas, aumento de la glicemia y todo lo que conlleva que vamos a estudiar aquí. Por eso es que el estrés, cuando dicen, no, el estrés aparece, brota el herpes, por ejemplo, el herpes labial. ¿Por qué? Porque el cortisol es inmunosupresor. El estrés es inmunosupresor por el aumento considerable de cortisol. La ACTH controla la secreción, ¿no? ¿Quién produce la ACTH? La hipófisis. ¿Qué parte de la hipófisis? La hipófisis anterior o llamada adenohipófisis. Esta hipófisis se une a los receptores de la ACTH que se encuentran en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fascicular, que son receptores metabotrópicos que van a activar la adeniciclasa, o sea, son ligados a la proteína GS. ¿En qué zonas? Ahí está, fascicular y reticular, porque son las zonas que se van a ser estimuladas por la ACTH. La fascicular que va a producir cortisol y la reticular que va a producir testosterona, bueno, androstenediona, que es un andrógeno. El ritmo circadiano hipotalámico, o sea, el que nos controla la vigilia, el sueño y la vigilia, va a marcar la secreción de CRH y va a marcar lo que es la producción y liberación de cortisol, siendo pues mínima al anochecer. A la hora que ya te da sueño, empieza a disminuir los niveles de cortisol. Pero si uno se va y toma su Red Bull para mantenerse despierto, los niveles de cortisol aumentan. Entonces varía el ritmo circadiano, varía la estimulación por corticoides o por glucocorticoides. Miren, si ustedes mismos se dan cuenta, miren, el cortisol a las 8 de la mañana es mínima, siendo aumentando a las 10 de la mañana y luego va disminuyendo, para luego disminuir considerablemente al final, más o menos 8 o 10 de la noche. Pues así más o menos se va controlando porque el cortisol es lo que te mantiene despierto, activo.
como le vuelvo a decir, el cortisol produce glucosa, libera glucosa a la sangre. ¿Y de dónde coge la glucosa? De las proteínas, del tejido adiposo, del glucógeno, ¿ya? Son hormonas catabólicas, hormonas de estrés, que aquí vamos a entenderlo más adelante. Entonces, una vez que este de aquí, por ejemplo, activa la N-ciclasa, libera el AMP cíclico y estimula la esteroidogénesis. ¿Qué es esteroidogénesis? La formación de esteroides, del cortisol, de androstenediona. Y el término es esteroidogénesis. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides o llamados también corticosteroides son esteroides que derivan de los lípidos, son hormonas lipídicas. ¿Y cuál es su precursor? El colesterol. Sea, estas hormonas de la corteza suprarrenal, las tres de la corteza suprarrenal, son, digamos, derivan del colesterol. Así como las catecolaminas derivan de la tirosina, del aminoácido tirosina, con S. He visto varios que me han puesto tiroxina. Y no vale la respuesta porque la tiroxina es la tetraiodotironina, que es una hormona tiroidea, que no tiene nada que ver. Y yo les he dicho en clase, la tirosina, aminoácido no esencial. Incluso les recité los 10 aminoácidos esenciales. Algunos los dejó en blanco la respuesta. Otros me han puesto tiroxina. Pero bueno, entonces, el colesterol, el colesterol, ¿qué receptor? Pero, ¿a qué se refieren los receptores? ¿De qué estimulación? Porque recuerda que la insulina, el glucagón, tenemos alfa, beta también, por si acaso, adrenérgicos, colinérgicos también. O sea, ¿cuál es el contexto de la respuesta y lo que en esta toda la guía? Como le mencionaba, la esteroidogénesis proviene, como le dije, las hormonas, digamos, esteroideas, el término dice esteroideas, derivan del colesterol. Son hormonas, digamos, lipídicas. Entonces, y al ser lipídicas son liposolubles. Y quiere decir que van a atravesar fácilmente la membrana plasmática. Entonces, los receptores, digamos, de los corticoides se encuentran dentro de la célula. Son receptores intracelulares. Y aquí vamos a explicarles cómo actúan. ¿De acuerdo? Pues aquí, como están viendo, miren el colesterol. Es el precursor de todas las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? Una vez que ingresan, digamos, a su respectivo lugar, si van a la zona fascicular, se van a convertir en cortisol. Si van a la zona glomerular, se va a convertir en aldosterona. Si van a la zona reticular, se va a convertir en aldostenediona. Pero en los tres se encuentran una sustancia igual que se llama pregnenolona, por eso dice paso limitante. En los tres va a estar la pregnenolona, pero dependiendo de dónde está, se va a convertir en lo que les he mencionado. Si está en la zona fascicular, vuelvo a repetir, cortisol. Si está en la zona glomerular, en aldosterona. Y si está en la zona reticular, en androstenediona. Entonces, ¿cuáles van a ser, digamos, la regulación de la secreción de la aldosterona? Tenemos incremento del potasio en el líquido extracelular, ya, incremento de angiotensina 2 en el líquido extracelular. Tiene disminuye su secreción, digamos, de la aldosterona. Tenemos el incremento de sodio. Recordad, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. Retiene sodio y elimina potasio. Pero si el sodio aumenta en el plasma, la aldosterona va a disminuir, digamos, su producción. Por eso le vuelvo a decir, tienen que saber qué es lo que hace la aldosterona. ¿Y dónde han aprendido eso? En fisiología. Por eso dice, ¿quién aumenta su secreción? Incremento de potasio. Hay mucho potasio, entonces aumenta la aldosterona para eliminar.
Por eso le digo, ¿quiénes regulan la secreción? La angiotensina, el volumen sanguíneo y el potasio circular. Eso es lo que regula la secreción de aldosterona. Aquí no tiene nada que ver el ACTH. ¿Quién más disminuye, digamos, en la secreción? El aumento del péptido natriurético auricular, que lo produce, lo llamamos la aurícula derecha. La ACTH, poca actividad en el control de la producción. Solo que el receptor se encuentra en el páncreas. Allá. Entonces, lo que se encuentra en el páncreas, recordar, y también les expliqué, los beta bloqueadores, los beta bloqueadores no selectivos provocan alteraciones ¿cómo se llama? En la secreción de insulina. Entonces, de ahí deduzcan, porque eso se los he dicho en clase, si los beta bloqueadores no selectivos, porque bloquean los beta 2, lo mismo sucede con, digamos, con los beta 2 agonistas, que regulan la liberación de insulina, entonces deduzcan cuáles son los receptores que se encuentran en el páncreas, son los beta 2. Ya les he dicho, la memoria es traicionera y hay que analizar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí lo vamos a estudiar la próxima unidad, lo que es el sistema renina-angiotensina. Renina, qué dice este también fisiología? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, si la pregunta es bien claro, ¿quién regula la aldosterona? Principalmente la angiotensina, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo actúa el cortisol? Ya les mencioné hace un momento. El cortisol es una hormona esteroidea, de origen lipídico. ¿Cuál es su precursor? El colesterol. Por lo tanto, sus receptores son intracelulares. Miren, cómo les voy diciendo todo lo que incluso ya los he mencionado cuando hablamos de los tipos de receptores. Pues son intracelulares, también llamados intranucleares, pero es lo mismo porque al final terminan funcionando en el núcleo, pero están dentro de la célula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero para empezar, los corticoides son transportados en la sangre a través de una proteína, que es, para ser específico, una globulina, que es la CBG, llamada globulina transportadora de corticoides, o llamada también, de muy simple, transcortina. La CBG o globulina transportadora de corticoides se le denomina también transcortina. Entonces, esta transcortina, digamos, pues, transporta a los corticoides a través de la célula. Una vez que va a llegar el corticoide, digamos, donde va a actuar, es liberado la transcortina, como ven aquí, ¿no? E inmediatamente, la S es de esteroide, es el corticoide o esteroide, es liberado de la CBG e ingresa inmediatamente y muy fácil por transporte pasivo a través de la célula. ¿Y por qué por transporte pasivo? ¿Por qué? Porque, como les dije, es una hormona de origen lipídico, es liposoluble, altamente liposoluble. Liposoluble o hidrofóbico, que es lo mismo. Pasa inmediatamente, rápidamente, y dentro de la célula, inmediatamente aquí está su receptor, interactúa con el receptor cambiando su conformación química y hundiéndose. Y esto se llama complejo esteroide receptor. Ahí está, el complejo esteroide receptor. Este complejo esteroide receptor ingresa muy fácilmente dentro del núcleo. Se trasloca al núcleo celular. Y una vez dentro del núcleo celular, como ven aquí, interactúa con los genes específicos, modulando lo que es la transcripción y traducción proteica. Y así es como funciona. Inhibe o aumenta la producción de ciertas proteínas. No, ahí, no. Entonces, eso ahí, ¿qué es lo que va a provocar? Alteraciones en la función celular. Entonces, cuando le preguntan, ¿cuál es la acción acción de los corticoides? Tiene una acción génica, porque actúan los genes. Actúan los genes. Eso es lo que hace. Así es como actúan los corticosteroides. Y esto de aquí les han enseñado en fisiología. Porque yo cuando enseñé fisiología uno les he enseñado lo mismo, no a ustedes, porque ustedes no les he enseñado, pero a los alumnos que les he enseñado fisiología uno les he enseñado eso. Porque eso forma parte de la fisiología. Aquí estamos repasando cómo actúan los glucocorticoides, en qué parte de la fisiología, en fisiología del sistema endocrinológico. Por eso les he dicho, farmacología del fisio. Si no han estudiado fisio, pues repásenlo. ¿Qué vamos a hacer?
Por suerte, ahora la nueva malla curricular ya llevan por separado los cursos y obligatoriamente van a tener que estudiar para llegar a fármaco van a tener que aprobar los cuatro, pero todavía la nueva malla, ustedes no, ustedes han llevado como estructura de función y la mayoría no ha estudiado fisiología, la mayoría, no digo que todos, pero si no lo han estudiado es el momento de repasar, porque todo lo que estoy hablando ahorita es fisiología, todavía no estoy hablando de farmacología, y así actúa. Entonces, el mecanismo de acción, la acción de los glucocorticoides es una acción génica que actúa en la interacción de los receptores intracelulares que ingresan y se unen a los genes en los cromosomas y ahí actúan. Por eso es que su acción de los glucocorticoides es lenta, no es rápido como una, no es rápida como una acción, digamos, de entonces, como le dije, muy diferente a un ionotrópico o a un metabotrópico. La acción de los corticoides es lenta, ya, es lenta. Efectos farmacológicos. Aquí cuando hablamos de efectos farmacológicos ya la parte, como digamos, el efecto clínico que da. ¿No? Entonces los corticoides van a actuar principalmente a nivel del metabolismo de los carbohidratos, a nivel del metabolismo de las proteínas y a nivel del metabolismo de los lípidos, ¿no? Por eso que les he puesto esas imágenes. Entonces, primero empezamos con los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides sí actúan lo que es la parte electrolítica, hidroelectrolítica, en lo que es la retención de sodio, agua y pérdida de potasio. ¿Cómo qué es lo que hace la aldosterona? Ya les he dicho. Retiene sodio y recordar siempre, el sodio va con agua, ¿no? Para que se les quede. Y ya da un experimento. Quizá lo han visto, ¿no? Algunos que son han entrado a la cocina. Cojan una palta, pártenla, colóquenle sal y déjenla ahí un rato para que vea que se forma una capa de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio siempre jala agua. Entonces, donde va el sodio, va el agua. Por eso, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Retiene sodio con agua. ¿Y qué elimina? Potasio e hidrógeno. Eso es lo que hace la aldosterona. Retiene sodio con agua y aumenta el... Entonces, si yo les pregunto, ¿qué sucede si hay un incremento de aldosterona o una hiperaldosteronemia? Va a haber retención de sodio y agua. O sea, va a haber una hipernatremia y un incremento de la volemia. ¿Y qué pasa con el potasio? Hay una hipopotasemia, porque elimina más potasio. ¿Y qué pasa con los hidrogeniones? Van a eliminar hidrogeniones, por lo tanto va a haber una alcalosis. Pero lo que estoy hablando ahorita estoy deduciendo de lo que puede suceder. Como les hice una pregunta, intoxicación por anticolinérgicos. Lo opuesto es parasimpático, pues, ¿no? Eso es deducción. Entonces, si yo le digo un hipoaldosteronismo, o sea, disminución de la aldosterona, lo contrario, va a haber retención de sodio de potasio e hidrogeniones, se va a ver una hipercalemia y una acidosis y una eliminación de sodio y agua, se va a ver una hiponatremia. Eso es deducción. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer para deducir? Saber fisiología. Saber fisiología. Los glucocorticoides, como le mencioné, sí actúan en el metabolismo,
como les mencionaba ahí, metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos y acción antiinflamatoria e inmunosupresora, que eso vamos a ver aquí. Entonces, miren aquí, aquí hay un comparativo de los glucocorticoides tomando el cortisol como si fuera, digamos, la unidad, y a partir de ello, los demás, digamos, sintéticos, porque el cortisol es endógeno, lo producimos nosotros. Los demás son sintéticos. La prednisona, prednisolona, dexametasona. Acá estamos hablando de la potencia antiinflamatoria, es decir, como glucocorticoide. Retención de sodio-agua, me hablo del efecto mineralocorticoide, siendo el cortisol un valor uno tanto como antiinflamatorio como mineralocorticoide. Pero mire la aldosterona tiene una acción mineralocorticoide de 300, porque su acción es esa, y cero antiinflamatoria. Miren la dexametasona, tiene una potencia glucocorticoide de 30, o sea, 30 veces más potente que el cortisol, ¿no? Y con una duración larga hasta de 72 horas. Por eso es que a veces se van a la farmacia y toman la dexametasona como si fueran vitaminas, ¿no? O sea, los corticoides hay que tener cuidado en usarlo, y si van a usar, se usa por periodos cortos de tiempo, 2, 3, 4 días máximo. Porque si no, más adelante ya empieza a suprimir el eje hipotálamo hipofisiario y a una acción supresora, y sobre todo si hay dosis alta. El fármaco que se asemeja a la aldosterona, porque si en caso de un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal, se les administra glucocorticoides para suplir el cortisol. Pero ¿quién suple la aldosterona? Porque la aldosterona no hay sintético, por si acaso. Es la fludrocortisona, que aquí está. Fludrocortisona, que tiene una acción mineralocorticoide alta, 125 veces más que el cortisol, que es lo que puede, digamos, suplir a la aldosterona. Y aparte también tiene cierta actividad antiinflamatoria, 10 veces más que el cortisol. Entonces, hablaremos del metabolismo. Como les dije, el metabolismo de las proteínas. Ya les dije, si yo les digo que es una hormona catabólica, o sea, digamos, degrada moléculas grandes, entonces, ¿qué va a provocar? Proteólisis, ¿no? O sea, degradar las proteínas. ¿Y qué va a hacer? ¿En qué las va a convertir? En moléculas pequeñas en aminoácidos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De que estos aminoácidos se conviertan luego en glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis, términos que ya lo saben ustedes de bioquímica. Entonces, aumenta la proteólisis, rompe proteínas y disminuye la proteogénesis, disminuye la formación de proteínas. Vuelvo a repetir, es catabólico, es una hormona catabólica, a diferencia de la insulina es lo contrario, es anabólica. Entonces, la, por eso es que, como le vuelvo a decir, los esteroides son los enemigos número uno de los deportistas, los fisioculturistas, porque ellos necesitan más bien aumentar la captación de proteínas en lugar de degradar. Entonces, hay aumento de la proteólisis, disminución de la proteogénesis. ¿Qué sucede en el hígado? Hay aumento de la gluconeogénesis, como yo les he dicho. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otra molécula. Cogen los aminoácidos, cogen los ácidos grasos de los lípidos y convierten en glucosa. ¿Qué aumenta la glucogenólisis? Esa es la degradación del glucógeno, del glucógeno. El glucógeno que está en el hígado inmediatamente se convierte en glucosa. ¿Cuál es el objetivo final de los glucocorticoides? Aumentar los niveles de glucosa en la sangre para que sirva como sustrato energético, ¿no? Entonces disminuye la glucogénesis, disminuye la formación de glucógeno. Es una hormona catabólica. En los líquidos, ¿qué hace? Aumenta la lipólisis, la destrucción de lípidos, pero tiene algo, la beta oxidación, que forma parte de la lipólisis, pero tiene algo particular, que aumenta la lipogénesis central. Lipogénesis central, estamos hablando de acúmulo de tejido adiposo en el abdomen y en la cara. Por ejemplo, cuando hay un exceso de glucocorticoides, ¿cómo se llama un exceso de glucocorticoides? Síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, un síndrome de Cushing es clásico, la cara, como dicen, una cara de luna llena, o sea, totalmente redondo, y la papada, todo eso grasa, y el abdomen, y las piernas y brazos delgados. Se llaman las facies cuchingoides.
propio del exceso de corticoides. Entonces, todo esto, ¿a qué va a conllevar? Como le dije, hay incrementos de la niveles de glucosa, a una hiperglicemia. Y si eso es crónico constante, se denomina diabetes metacorticoidea, que es producida, digamos, unos niveles de glucosa elevados producidos por el exceso de cortisol. Puede ser de corticoides exógenos. Estás tomando mucho corticoide todos los días, haces un síndrome de Cushing, este, medicamentoso o Cushing farmacológico, que están tomando mucho corticoide y tiene esta diabetes metacorticoidea producida por el exceso de cortisol. Sobre el equilibrio hidroelectrolítico, este es producido por los mineralocorticoides, que tiene sodio y agua, ya les mencioné, y libera o elimina potasio e hidrógeno. Entonces, el hiperaldosteronismo, como ya lo mencioné, incrementa, digamos, el volumen y ese volumen produce una hipertensión arterial. El sodio permanece muchas veces normales o elevada también por la retención de sodio. Hay pérdida de potasio, hay hipocalemia, hipopotasemia y alcalosis. ¿Por qué alcalosis? Porque pierde hidrógeno. Los glucocorticoides en este caso aumentan el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal también. Reducen la absorción de calcio a nivel intestinal. En el corazón, los efectos farmacológicos a nivel cardíaco o cardiovascular son propios de los mineralocorticoides. Mineralocorticoides, ¿por qué? Porque ¿qué hace el mineralocorticoide cuando hay aumentado? Retiene sodio y agua, aumenta la volemia, aumenta digamos, el retorno venoso, incrementando lo que es la presión arterial, voy en un estado hiperdinámico cardiovascular. Y peor, con la pérdida de potasio, puede haber problemas, inclusive hasta ya una parada cardíaca por hipocalemia, ¿no? Retención hídrica. Y esta reacción, digamos, por aumento de volumen, todo estimula o hiperestimula que el corazón trabaje más. Y para que el corazón trabaje más, se liberan las catecolaminas para activar los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón. En el tejido conectivo, es decir, ¿qué produce o qué es lo que inhibe los depósitos de colágeno? Disminuye los depósitos de colágeno. O sea, ¿qué conlleva eso? A disminución de la cicatrización de las heridas. Y eso se utiliza, por ejemplo, el tratamiento con los pacientes que tienen cicatrices queloides, administran triamcinolona, que es un corticoide de depósito, para disminuir, digamos, el grosor de las cicatrices queloides. Si ustedes tienen una herida, se hacen una herida y se empiezan a echar corticoide, una crema ahí, esa herida no va a cicatrizar. Por eso que hay esas cremas que venden en la farmacia del Notil, por ejemplo, ¿no? Que viene dexametasona más clotrimazol, que es un antimicótico, más gentamicina o neomicina, que es un antibiótico tópico. ¿Con qué finalidad? Esas cremas se utilizan como antiinflamatorias. ¿Y por qué te viene un antibiótico antimicótico? Porque el glucocorticoide disminuye la inmunidad local y puede aparecer brotes de hongos, ¿no? De micosis. Y para evitar eso se utiliza. Pero ¿qué hacen algunos? En lugar de utilizarlo como antiinflamatorio, se hacen una herida y lo utilizan para que no se infecte. Graso error, esa herida no va a cicatrizar. Estás colocando el corticoide, no va a cicatrizar. Va a inhibir los depósitos de colágeno. En el sistema nervioso central, el exceso de corticoides puede provocar euforia y psicosis. La dexametasona en dosis altas puede provocar psicosis, alucinación. El sistema endocrinológico también va a tener cierta actividad inhibiendo o bloqueando la liberación de GH, que es la hormona de crecimiento. Y eso en los niños. Entonces, al bloquear la liberación de la hormona de crecimiento, pues va a inhibir los cartílagos de crecimiento y va a provocar retraso en el crecimiento en los niños. El exceso de corticoides va a provocar retraso de crecimiento en los niños. También inhibe la liberación de ciertas hormonas hipotalámicas como la TSH o la gonadotropina. Entonces puede provocar un hipotiroidismo secundario. Puede provocar un hipotiroidismo secundario o una insuficiencia gonadal, ¿no? También reduce enfermedades de 374, o sea, puede producir un hipotiroidismo.
¿Qué más tienen? ¿Se dan cuenta cuántos efectos farmacológicos que tienen los glucocorticoides? Efectos sobre el músculo esquelético y el hueso. Entonces, ahora dedúzcanlo. ¿Qué me puede producir en el hueso o en el músculo si lo que produce es disminución de la proteogénesis y aumento de la proteólisis? Quiere decir pérdida de proteína. Me va a producir en el hueso osteopenia, que te puede llevar a una osteoporosis. ¿Y qué me va a producir en el músculo? Pérdida de masa muscular, sarcopenia, ¿no? Pérdida de masa muscular. Por eso, como le vuelvo a decir, el paciente con un síndrome de Cushing está lleno de grasa en la cara, lleno de grasa en el abdomen y sus piernas y brazos son flaquitos por pérdida de proteína muscular. La miopatía esteroidea que va a producir una sarcopenia. Y en los huesos, pues un aumento de la actividad osteoclástica, resorción ósea y pérdida proteica. Eso que va a llevar a una osteopenia y osteoporosis, ¿no? Dentro de la hematopoiesis, o sea, de la formación de las células sanguíneas, va a haber un aumento de la producción de glóbulos rojos y una disminución de la producción de glóbulos blancos. O sea, una policitemia, porque aumenta glóbulos rojos y plaquetas, pero disminuye el nivel de los glóbulos blancos. ¿Qué más tenemos? El sistema inmune, ¿no? Aumenta la acción de la inmunidad celular. Les recordad ustedes que también lo han llevado. La inmunidad, hay dos tipos de inmunidad: inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad humoral, digamos, manejada o controlada por los linfocitos B, y la inmunidad celular controlada por los linfocitos T. La acción de los glucocorticoides es mucho mayor sobre la inmunidad celular. ¿De Tiene gran potencia antiinflamatoria. Los corticoides tienen una mayor potencia antiinflamatoria que los AINES, por si acaso. Y a dosis altas o prolongadas son inmunosupresores, ¿no? A expensas, como hay linfocitopenia, a expensas de linfocitos C, como inmunidad celular. Inhibe la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio, pues son antiinflamatorios. Bloquean liberación de enzimas lisosómicas en los neutrófilos. Disminuye pues, la actividad inmunológica, ¿no? Inhiben la diferenciación de los macrófagos y la producción de monocitos en la médula ósea. De acuerdo a que los macrófagos derivan de los monocitos. Inhiben la expresión de antígeno de histocompatibilidad clase 2. Este antígeno de histocompatibilidad clase 2 o antígeno de histocompatibilidad mayor son los importantes en el control del rechazo de los órganos. Por eso es que muchos pacientes, cuando se les va a hacer un trasplante, se les administra dosis altas de glucocorticoides con la finalidad de inhibir la expresión de esos antígenos y evitar el rechazo agudo del órgano trasplantado. Reducen los eosinófilos, basófilos, inhiben la liberación de histamina y leucotrienos, o sea, dentro del efecto alérgico o antialérgico de estos fármacos, inhiben la liberación de histamina. Muy diferente a lo que es los antihistamínicos que bloquean a nivel de los receptores. Y inhiben la liberación de la histamina. O sea, actúan a nivel de los mastocitos y de los basófilos. Como antiinflamatorio, recordad, los fosfolípidos de membrana, por acción de la fosfolipasa A2, se convierten en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a llevar dos vías. La vía de la lipoxigenasa, que va a producir lo que son leucotrienos, ¿no? Que son sustancias proinflamatorias, pero más que todo que van a ir hacia a la respuesta inflamatoria tardía o crónica, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos ayer en pacientes con, digamos, paciente con asma bronquial? Y la línea de la ciclooxigenasa, que van a producir lo que son los endoperóxidos cíclicos, como las prostaciclinas, las prostaglandinas y los tromboxanos. La prostaciclina, que es un potente vasodilatador; las prostaglandinas, que se encuentran en periodos de COX-1, COX-2. Si es COX-1 es constitutivo, se va a encontrar en el organismo, y si es COX-2 aparece cuando hay un cuadro inflamatorio, un golpe, una herida, una infección, etc. Y los tromboxanos A2, que se encuentran en el endotelio y en las plaquetas, ¿no? Entonces recuerda, como le dije, la prostaglandina I2 o prostaciclina es vasodilatadora. Los demás también, dependiendo si son inflamatorios, van a tener van a llevar de la COX-2. Y los tromboxanos, que se encuentran en las plaquetas y en el endotelio, que son vasoconstrictores y aumentan la agregación plaquetaria. Entonces, ¿dónde actúan los glucocorticoides aquí, en toda esta cascada? Arriba, en la cabeza. Por eso es que tienen mayor actividad antiinflamatoria que los corticoides, que los AINES. ¿Por qué? Porque los AINES actúan solamente ahí, en la ciclooxigenasa, inhiben la ciclooxigenasa.
En cambio, los glucocorticoides inhiben la fosfolipasa 2, por eso es que su efecto antiinflamatorio es más potente, sino que es un fármaco que no se puede dar por mucho tiempo por los efectos que ya observado hace un momento, ¿no? Bueno, el cortisol se absorbe por vía oral con metabolismo de primer paso variable. Los corticoides vienen en distintos preparados de distintas formas farmacéuticas, de la vía oral en tabletas, jarabes, inyectables, tanto para vía endovenosa o intramuscular, en cremas, pomadas, lociones para uso tópico, en spray nasal, gotas óticas, oftalmológicas, etcétera. Tienen un sinnúmero de presentaciones para distintas vías de administración. Se unen a proteínas plasmáticas, como ya les dije, y les vuelvo a repetir, se unen su proteína de transporte, es la CBG. También se van unidas a las albúminas, pero es poco, 15%. La mayoría es en la CBG, que es la proteína transportadora de corticoides, globulina transportadora de corticoides. ¿Y cómo se le denomina? Ahí está, transcortina, como transcortina. La vida media, acá hay dos términos importantes. El tiempo de vida media, que ustedes ya saben cuál es el concepto. El tiempo de vida media es el tiempo que el fármaco permanece queda a la mitad en el organismo y va disminuyendo exponencialmente hasta cada vida media, ¿no? Ellos tienen lo que es una semivida biológica. Quiere decir, el fármaco, por más que se está desapareciendo, todavía la actividad permanece. La actividad del fármaco permanece, ¿no? Su metabolismo es hepático, ¿ya? Y excreción renal. Miren aquí, si ustedes se dan cuenta, el cortisol tiene un tiempo de vida media de 90 minutos, pero una semivida biológica de hasta de 12 horas. Cortisol, de forma sintética, se le denomina hidrocortisona. ¿Ya? Cortisol, que es lo que producimos nosotros, pero de forma sintética toma otro nombre, que es hidrocortisona, pero su, sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas son las mismas. Una potencia antiinflamatoria de uno y mineralocorticoide de uno, tal como lo hemos visto en el cuadro anterior, tanto endógeno como exógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren aquí, por ejemplo, la prednisona tiene un tiempo de vida media de 200 minutos y su semivida biológica hasta 36 horas. Pero miren la dexametasona, tiene un tiempo de vida media de 300 minutos y una semivida biológica, estamos hablando de hasta 54 horas, hasta 54 horas. Por eso, aparte que la dexametasona es 30 veces más potente que el cortisol, aparte de eso, su tiempo de vida biológica es bastante prolongado, bastante prolongado. Reacciones adversas, pues propio de su mecanismo de acción, suprime el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que es lo que sucede en un paciente que está consumiendo mucho tiempo corticoides. Paciente que está consumiendo corticoides mucho tiempo, su eje está suprimido, porque ya el eje dice, pues, ¿no? La hipófisis y el hipotálamo dice, ¿para qué vamos a seguir aumentando si ya está tomando? Entonces se inhibe. Por eso es que los corticoides, cuando se toman por más de 7 días, y el eje empieza a, digamos, inactivarse. Entonces, estos pacientes toman corticoides mucho tiempo, quiero quitarles el corticoide, no lo hagan de forma brusca, porque si ustedes lo hacen de forma brusca y como ya no funciona el eje, va a terminar con una insuficiencia suprarrenal. Se va disminuyendo de forma paulatina lo que son lo que es el retiro de estos fármacos, ¿no? El exceso va a producir síndrome de Cushing exógeno porque es producido por medicamentos, entonces puede producir retención de agua y sodio por cierto efecto mineralocorticoideo que puede tener algunos fármacos exógenos, ¿no? Diabetes metacorticoidea, o sea, aumento o incremento de la glucosa en pacientes normales o mal control de la glucosa en diabéticos. Miopatía esteroidea, es lo que les he mencionado, ¿no? Debilidad y atrofia muscular por pérdida proteica, sobre todo en las cinturas y en las extremidades, ¿no? Osteoporosis, fracturas por pérdida de la masa ósea, por aumento de estímulo de los osteoclastos y pérdida proteica, ¿no? Y en los niños, como vieron ahí, inhibe la secreción de la GH y por ende el crecimiento a nivel cartílago de conjunción, produciendo retraso de crecimiento en niños. Susceptibilidad a las infecciones, que quiere decir va a haber reactivación de infecciones latentes. Un ejemplo de una infección latente, la varicela, por ejemplo.
De niño te llenaste de varicela y esos virus se quedan y se quedan en tu cuerpo para toda la vida. Y ya de adulto te puede dar como herpes zóster, que es la misma, el mismo virus, sino que se expresa de forma diferente. Entonces, el virus de la varicela, una vez que entra en tu organismo, se va a quedar toda la vida. Eso se llama infección latente. Está ahí. Puede haber recurrencias y aparece como herpes zóster. Entonces, si tú tienes una infección ya y empiezas a utilizar, digamos, mucho tiempo corticoide y como es inmunosupresor, puede empezar a, digamos, a activar infecciones latentes. Por ejemplo, la tuberculosis. La mayoría de los peruanos tienen tuberculosis. De forma latente. Está ahí. No expresa. Pero hay un AOV motivo que el paciente se inmunosuprime. Puede ser un exceso de cortisol, por ejemplo. Un estrés extremo. Entonces, ese control puede provocar que, digamos, se reactive o se active el tuberculosis. Lo mismo sucede con el herpes zóster, como dije. O con el herpes labial. Igualito. Puede producir úlcera. Recordad que inhibe la síntesis de prostaglandina desde más arriba todavía. Y peor si lo combinan con AINES, porque tienen siempre la costumbre, no, apoya mejor y se ponen un diclofenaco más una dexametasona. Y pueden terminar con úlcera o no, pero todavía dicen, no, pero yo no lo he tomado, me lo he inyectado. Igualito es, porque la acción de los AINES y de los glucócorticoides actúan de forma sistémica, no local. Pero no tiene nada que ver si lo has tomado o te lo han puesto inyectable. Puede provocar disminución de la libido, amenorrea. Por eso es que los pacientes cuando están con un estrés excesivo, algunas mujeres no ven la regla, no tienen apetito sexual. ¿Por qué? Por el exceso de cortisol. Ya les he dicho, el cortisol es una hormona de estrés y puede provocar todas esas situaciones, ¿no? Mala cicatrización de heridas, ya les expliqué, ya les mencioné, puede provocar una catarata subcapsular por acúmulo de colágeno a nivel del cristalino. Y por acción central, como ya le dije, puede producir euforia, psicosis, demencia, etc. Complicaciones tromboembólicas, recordar que los corticoides aumentan la producción, formación de glóbulos rojos y plaquetas, entonces puede producir trombosis. Contraindicaciones absolutas, infecciones micóticas no tratadas. O sea, el paciente tiene una infección micótica sistémica y no ha sido tratada, no le des porque se dispersa y el paciente se muere. Y relativas a algún otro tipo de infección, si te ves pulmonar latente o activa. Entonces, cuando hablamos de relativas se ve riesgo-beneficio y es obligatoriamente, digamos, el uso de corticoides puede que el beneficio supere el riesgo. Entonces, eso es lo que se va a ver en esa balanza. Cuando ustedes escuchen términos de contraindicaciones relativas, si ustedes escuchan absoluta, no le des. Pero si escucha relativa, se ve lo que es riesgo-beneficio siempre. ¿Ya? Los usos terapéuticos, pues, insuficiencia suprarrenal aguda, crónica, para reemplazar, pues una terapia de reemplazo del cortisol y las hormonas corticoideas. En hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedades alérgicas, son antiinflamatorios. Inhibe la liberación de histamina en los mastocitos, pues, con acciones alérgicas. Asma, picaduras, urticarias. En caso de colagenopatías, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis. ¿Por qué? Porque esas son enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Inhibe la acción inmunitaria. Disminuye la acción inmunitaria. Acá nuevamente aparece anemia hemolítica autoinmune. Púrpura trombocitopénica idiopática. Son enfermedades, digamos, autoinmunes que van a tener que disminuir su actividad inmunológica para poder, digamos, evitar que aumente, progrese la enfermedad. Enfermedades gastrointestinales como enfermedades también inflamatorias crónicas, como la colitis ulcerosa, como la enfermedad de Crohn, la hepatitis crónica, inflamatoria, no infecciosa. Se usan los corticoides para disminuir la actividad de nuestro sistema inmunológico. En caso de traumatismo raquimedular o vertebromedular, es muy importante el uso de corticoides en tumores cerebrales para disminuir la inflamación peritumoral, por ejemplo. Y en caso de lesiones de la médula, disminuir la inflamación del mismo traumatismo que sucedió, ¿no? En asma, utilizado pero vía inhalatoria, que lo expliqué, en el estrés respiratorio del recién nacido, en el síndrome nefrótico se utiliza pulsos altos de cortisol o de hidrocortisona para disminuir lo que es la acción autoinmune sobre la nefrona, ¿no? Es muy útil en el síndrome nefrótico. En caso pues, de enfermedades hematológicas, cuadros crónicos como pérfido, psoriasis, dermatitis seborreica, etcétera,
Se le administra también este fármaco que puedes hacer por vía, digamos, el corticoides por vía también tópica, ¿no? O, digamos, sistémica. Cuadros inflamatorios oftalmológicos como neuritis ópticas, colitis. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Buenas noches, doctor. Quería consultarle algo. No hay. Muy bien, Bueno, jóvenes. bueno, Entonces, doctor, disculpe, tengo una lo consulta yo. dejamos aquí. Mañana empezamos las clases ya con los de la sección F. Normal, como dije, esta semana van a ser dos seminarios, uno de secreciones traqueobronquiales. En lo que hablamos de secreciones traqueobronquiales, saben que nos referimos a lo que es expectorantes mucolíticos. ¿Ya? Expectorantes mucolíticos, sobre todo. Y el otro seminario que es y el otro seminario que es sobre antihistamínicos, que también tiene que tocar un tema acerca de la reacción anafiláctica severa, un choque anafiláctico. Pero se habla más de antihistamínicos, señor. Dime, Lourdes, ¿Se me escucha, profesor? Disculpe. ¿Sí se me escucha? ¿me escucha? Sí, compañera. Buenas. No sé si el doctor me escucha o Lourdes, no, por eso. Sí se escucha, ya. Bueno, a ver, doctor, vamos a resulta ver. que había un poco No es, de ambigüedad. no es, eh, ¿Sí ah, se me escucha yo ahora sí? sí, ahora sí te escucho. Ya, bueno, resulta que había un poco de ambigüedad con el tema de los exámenes prácticos, por el hecho de que vinieron algunas consultas que no estaban en lo que vendría a ser la guía. Hay algunas preguntas que los doctores han considerado de diapositivas que ellos mismos han hecho. Entonces, hay algunas preguntas que eran un poco confusas para nosotros y es por eso que la mayoría ha salido desaprobado en ese examen. En el teórico Entonces, también están la mayoría eh, jalados, el 90%. en- ya, entonces, bueno, sí, no sabíamos si podría por ahí revisar el examen tal vez, porque hay creo que unas dos preguntas con respecto al examen tipo A que estaban un poco confusas en ese aspecto y no sé si podría revisarlas por ahí. Voy a revisarlo, pero como le digo, todo se basa también en la guía, ¿no? O sea, lo que son las guías prácticas y relacionado a la parte teórica. Porque si vas a decir, pongamos, no digo tu persona, pongamos, sacan con un 0,4 en el teórico y me sacas un 0,4 en el práctico, no vas a culpar que porque la pregunta está confusa, ¿no? Es porque realmente no has estudiado, porque para poder saber práctico tienes que saber teórico. Para poder saber aplicar una práctica tienes que aplicar teoría. Pero entonces, ya que tú me saques pues un 18 en el teórico y me sacas con un 0,2, 0,4 en el práctico, ahí sí es entendible, algo ha habido o algo pasado. Pero si se correlacionan, pues no culpemos lo que nos... Déjame revisar para poder comprender eso y entender, a ver, vamos a ver los exámenes prácticos para ver que si había algún problema sobre eso y conversar con los demás docentes. Muchas gracias, doctor. Solamente era eso. Ya, ok. Bueno, jóvenes, tengan buenas noches. De aquí les estoy pasando por el Telegram el video, que espero que lo revisen. Como les vuelvo a decir, en el examen varias preguntas han sido que yo las he hablado en la clase y no me han respondido. Como por ejemplo les he mencionado las enzimas de la acetilcolina, las enzimas que de la catecolamina. Son cosas, digamos, muy puntuales que yo las he repetido varias veces. En clase les he dicho, los beta 2 cuando hablamos de un fármaco simpático mimético intrínseco, se los he dicho. No me tomen importancia, no les da importancia el curso porque no abre. Jóvenes, 2026-1 ya empieza la nueva malla curricular, por si acaso. Bueno, ya empezó, pero ya llega con fármaco. Y fármaco ya es prerequisito. O sea, que si no aprueban fármaco en 2026-1, no pasan a clínicas. Y el error que cometen ahorita, estar llevando clínicas con fármaco, es bien difícil. Y lo más fácil, y lo que mayormente sucede, ojalá en clínica, ojalá en fármaco. Pero es bien difícil, difícil. No he dicho imposible, pero es difícil para los dos. Así que piense. Lo importante y primero, lo primordial es básicas, porque tú no puedes ir e indicar un esquema terapéutico para la hipertensión arterial, que lo llevas en cardiología, sin saber cómo funciona el captopril, o cómo funciona un receptor beta 1 que lo hemos hecho en clase. Así que piense, ya, a estudiar, por favor, a estudiar. Ya tiene que
Con esto de aquí, ustedes me han pedido, digamos, tiempo para estudiar, pero no me lo estoy demostrando. Les he dicho, hay muy buenas notas. Son dos o tres con 18, 19, 18, 16. La mayoría tienen menos de 5, 4. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? No lo sé. Al final es como te vuelvo a repetir. Si hay notas altas, entonces el examen estaba asequible. El examen estaba fácil. Si no, no hubieran 18, no hubieran 16. También hay 0, hay 0, 0, ¿ah? Hay 2 alumnos con 0, 0 y 2 con 0, 1 hasta ahorita. Todavía no he revisado todo. También hay 14, 13, pero están los dos extremos. Eh, por ahí, por ejemplo, dicen, doctor, haga curva. Tienes un 18, tienes un 0,2. No se puede hacer curva con los extremos. No se puede, porque las curvas se hacen cuando, digamos, un examen muy, muy, muy difícil, que están 14, 12 y ahí, pero si hay dos extremos, no se puede, es imposible. Vean ustedes estadísticamente la curva de Gauss, no se puede porque hay dos extremos. Y eso está sucediendo ahorita. Así que estudien, 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 estudien. Recién en la primera unidad, recién en la primera unidad. Ya, estudien. Yo estoy hablando del teórico porque lo he visto. Y eso también mucho se refleja en la parte práctica. Así que estudien. ¿Luego? Muy bien, tengan buenas noches, hasta luego. Gracias. Hola, doctor, cuídese, buenas noches.